El 10 de septiembre de 2023, el rapero mexicano Peso Pluma se paró frente a una multitud masiva de 100,000 personas mientras rendía homenaje al famoso narcotraficante El Chapo. Esto no le sentó bien con el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que hicieron a continuación perseguiría a Peso Pluma para siempre. Aquí hay 5 veces que raperos se metieron con los miembros del cártel equivocados. Número 5. Peso Pluma. La megaestrella mexicana Peso Pluma estuvo en el escenario actuando durante el Festival de Música de 2 días de duración en la capital del país. Durante su actuación, sostuvo el micrófono hacia la multitud de la Ciudad de México de aproximadamente 100,000 personas mientras cantaban las siglas JGL al unísono. Esta era una referencia a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El homenaje de Peso Pluma al narcotraficante encarcelado, El Chapo, puede no haber tenido un significado importante para él, pero para el Cártel Jalisco Nueva Generación resonó profundamente y prometieron exigir represalias. El 15 de julio de 1999 nace Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Cabán de Leija, en el municipio de Zapopan, Jalisco, México. Tengan en cuenta que el estado de Jalisco es el hogar del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero a diferencia de otros adolescentes a su edad, Peso Pluma nunca se involucró con los cárteles. Al menos no todavía. Comenzó a tocar la guitarra a los 15 años, viendo videos de YouTube, luego más tarde empezó a escribir canciones en un diario. Encontró inspiración para sus canciones en el trabajo de Chalino Sánchez y Ariel Camacho, 2 cantantes de narcocorridos que cuentan historias sobre el narcotráfico mexicano. Si hay algo que debes saber sobre el género musical de los narcocorridos, es que sus cantantes a menudo se convierten en objetivos de narcotraficantes, especialmente cuando un artista glorifica a sus enemigos. Pero al nacer en medio de la violencia, Peso Pluma no estaba dispuesto a quedar atrapado en medio de ninguna animosidad, así es que encontró su propio sonido y logró un gran avance más allá de las fronteras de México en julio de 2022. Génesis, su tercer álbum de estudio, hizo su debut en la lista de álbumes de Billboard en el número 3, la posición más alta jamás alcanzada por un álbum de música de regional mexicana, además de obtener miles de millones de reproducciones en Spotify. Bastante impresionante, ¿verdad? Sí, pero al mismo tiempo Peso Pluma glorificó a El Chapo en algunas canciones y lo metió en muchos problemas. La canción Siempre Pendientes, que de hecho se hizo muy popular, Peso Pluma canta en primera persona sobre la vida de un miembro del cártel de Sinaloa que protege a El Chapo. Esto no le cayó bien al Cuatro Letras, que sintió que Peso Pluma estaba usando su rápido ascenso en la industria de la música para glorificar a su rival número 1. Entonces, decidieron enviar una advertencia. El 12 de septiembre de 2023, se colocaron 4 pancartas sobre puentes en la ciudad de Tijuana, advirtiendo a Peso Pluma que cancelara su próximo concierto en la ciudad el 14 de octubre. Afirmaron en todas las pancartas que si no lo hacía, sería su último concierto. Esto debido a su lengua irrespetuosa. Todas las pancartas estaban firmadas por el Cuatro Letras, lo que indica que este mensaje provino de ellos. En ese momento, Peso Pluma estaba en Estados Unidos ensayando para su presentación en los MTV Video Music Awards el día siguiente. Pero, si somos honestos, Peso Pluma no es el primer artista que canta sobre El Chapo, que lo convierte en blanco del Cuatro Letras. Bueno, para empezar, Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos más importantes del momento. Tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram y sus canciones son ahora las favoritas entre los estadounidenses y el mundo occidental. Tijuana ha sido un importante lugar del conflicto para los cárteles. La ciudad cercana a la frontera y sus zonas han sido territorios en disputa durante mucho tiempo. A menudo se les llaman plazas cuando se habla de que cárteles criminales las controlan en México. Las guerras modernas contra las drogas en la ciudad comenzaron a finales de los años 80 y 90, cuando el cártel de Guadalajara se dividió, dando lugar a grupos liderados por El Chapo e Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa y la familia Arellano Félix en Tijuana. El poder en Tijuana cambió entre diferentes facciones que surgieron de estos grupos iniciales a lo largo de los años. Otros grupos criminales también se trasladaron a la región, siendo el Cuatro Letras uno de los más destacados. Tijuana tiene constantemente una de las tasas de homicidio más altas del país, ya que varias organizaciones criminales continúan compitiendo por el control de la región. Lo que esto simplemente significa es que Peso Pluma realizar un concierto en esta ciudad, mientras rinde homenaje al Chapo y al cártel de Sinaloa en sus canciones, estaría sofocando el poder del Cuatro Letras en la ciudad. Peso Pluma es originario de Jalisco, de donde toma su nombre el Jalisco Nueva Generación. Así que se asume comúnmente que el nombre del Mencho debería estar en sus labios y no el del Chapo.
Peso Pluma se ha negado a abordar el motivo por el cual honra al Chapo. Incluso le colgó la llamada a un periodista del LA Times que una vez le preguntó. Finalmente, Peso Pluma y su equipo tuvieron que cancelar el show en Tijuana para garantizar su seguridad. Hemos visto la ejecución del Cuatro Letras. Estos tipos no fanfarronean cuando lanzan amenazas como esa. A principios de 2023, una banda de narcocorridos del estado de Sinaloa llamado Grupo Arriesgado estaba en un centro comercial de Tijuana firmando autógrafos antes de un concierto planeado cuando hombres armados dispararon cerca de la multitud. Se dejó una pancarta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación que abandonaran la ciudad o sufriría las consecuencias. Al final del día, Peso Pluma no será el primero y ciertamente no será el último en recibir tal advertencia del extremadamente peligroso cártel. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades de que el Cuatro Letras no organice un ataque contra él si actúa en otro estado mexicano? Número 4. Chalino Sánchez. Ese fue el icónico Chalino Sánchez, leyendo la nota de muerte que le entregarían durante su última actuación en México. Se secó el sudor de la frente y miró a su alrededor con miedo de lo que vendría después. Chalino obviamente no era un rapero, era un cantante y un ícono musical mexicano. Sin embargo, su género musical y su vida hasta su muerte es con diferencia una de las historias más escalofriantes que se escuchará hoy. El 30 de agosto de 1960 marcó el nacimiento de Chalino en Sinaloa, México. Provenía de un entorno muy pobre, ya que vivía con sus padres, sus 7 hermanos y su única hermana. También era un niño muy travieso e hizo muchas cosas malas para sobrevivir. En 1975, cuando Chalino solo tenía 15 años, su hermana fue secuestrada, violada y luego la enviaron a casa desnuda. Chalino juró buscar venganza por su hermana. Sabía que un lugareño llamado el Chapo Pérez era uno de los responsables. 4 años después, llegó su oportunidad de vengarse. Estaba en una fiesta cuando vio a Pérez. Portando un arma, se acercó a él y le disparó a quemarropa, acabando instantáneamente con su vida. Reprodujo un tiroteo y Chalino logró escapar. Sin embargo, algunos de los hombres de Pérez le vieron la cara, por lo que no pudo regresar a la casa. Chalino se escapó de Sinaloa esa noche, pero por la mañana comenzaron los problemas que eventualmente lo llevaría a la muerte. Se mudó a Tijuana, donde ayudó a mexicanos a cruzar a Estados Unidos. Finalmente, el propio Chalino cruzó a Estados Unidos y se mudó a Los Ángeles, donde traficaba con pequeñas cantidades de marihuana y cocaína con uno de sus hermanos. Sin embargo, cuando regresó a México, su hermano fue asesinado y él fue arrestado y encarcelado durante unos 18 meses. Pero escucha atentamente, porque ese fue el momento en el que Chalino comenzó a escribir canciones de narcocorridos, glorificando la vida de narcotraficantes. ¿Controversial? Sí, pero en ese momento ningún otro artista hacía eso, por lo que Chalino se hizo muy famoso. Una vez que salió de la cárcel, viajó de regreso a Los Ángeles, contrató a una banda para grabar su música y luego tocó en vivo en lugares llenos de gente de la ciudad. En 1989, Chalino grabó sus primeras 15 canciones y revolucionó la escena musical en Los Ángeles y en México. Estaba ganando millones de dólares, vendiendo espectáculos en todo México, pero un espectáculo en particular hizo que Chalino se diera cuenta de que sus días tal vez no fueran tantos. En el 25 de enero de 1992, Chalino Sánchez actuaba en el restaurante y club nocturno Plaza Los Arcos en la ciudad desértica de Coachella. Mientras estaba en el escenario, estaba aceptando solicitudes de canciones del público cuando un hombre llamado Eduardo Gallegos subió al escenario para hacer una solicitud. Inmediatamente subió al escenario, sacó una pistola y le disparó a Chalino 4 veces. Chalino a su vez sacó su pistola y disparó. Chalino recibió un disparo en la axila, pero sobrevivió. Pero a partir de ese momento supo que cualquier espectáculo que hiciera podría ser el último. Debido al incidente de Coachella, Chalino vendió los derechos de su música a un sello discográfico y utilizó el dinero para el pago inicial de una casa para su esposa y sus 2 hijos. Para completar el pago de la casa y dejar una fortuna a su familia, Chalino aceptó un concierto para actuar en la temida ciudad de Culiacán. Si aún no lo sabías, Culiacán es el hogar del cártel de Sinaloa. Controla en cada esquina y cada calle. Chalino sabía que era peligroso actuar allí, considerando su tipo de música. Sin embargo, estaba listo para entrar en el vientre de la bestia, siempre y cuando su familia estuviera a salvo. Lamentablemente, no sobrevivió. El 15 de mayo de 1992, a pesar de las advertencias de su familia, amigos e incluso amenazas de muerte, Chalino se presentó en el Salón Bugambilias de Culiacán.
Y en lo que parecía un déjà vu, un fan se abrió paso hasta el escenario para entregarle a Chalino una petición de canción. Pero por la expresión en su rostro, no fue una petición, fue un mensaje informándole que su actuación ahí sería la última. Se puede ver el miedo en el rostro de Chalino en el momento que leyó la nota. De todos modos continuó cantando. Después del espectáculo se fue con sus 2 hermanos, una prima y varias mujeres jóvenes. De camino a casa, fueron detenidos por hombres armados en una Chevrolet Suburban que decían ser policías. Uno de los hombres mostró su placa y le dijo a Chalino: "Mi comandante te necesita". Chalino y sus hermanos intentaron ofrecer dinero a los hombres, ya que no era raro que la policía mexicana aceptara sobornos, pero desafortunadamente rechazaron la oferta. Chalino se entregó a los hombres y se marcharon con él. 12 horas más tarde, 2 agricultores se topan con un hombre en una zanja con marcas de cuerdas en las muñecas, 2 disparos en la nuca. Fue Chalino Sánchez. ¿Pero quién lo mató? Se llevó a cabo una investigación, pero no apareció nada. La corrupción masiva en México probablemente jugó un papel en el misterio sin resolver. Pero según fuentes cercanas, hay 3 sospechosos principales a quienes podemos responsabilizar: los asociados de El Chapo Pérez, que buscaban venganza por un asesinato pasado que había obligado a Chalino a huir de México; Edward Gallegos, el individuo que disparó a Chalino en Coachella; y por último está el cártel de Sinaloa. Es probable que los 2 hombres que acabo de mencionar tuvieran conexiones con el cártel y organizaran su muerte. Sin embargo, no está confirmado. Además, debido a que Chalino recibía comisiones de miembros reales del cártel, es posible que el cártel de Sinaloa viera a Chalino como una herramienta para otros cárteles y lo eliminara. Número 3. Mr. Yosi Locote. 19 de abril del 2018, el cuerpo del rapero mexicano de 42 años, Mr. Yosi Locote, fue arrojado en un terreno baldío en la ciudad occidental de Guadalajara. Le clavaron un desarmador en el pecho con una nota del cártel que orquestó su muerte, el 4 letras. Y es bastante gracioso cuando piensas en el hecho de que este tipo se metió en problemas con ese cártel extremadamente peligroso sin siquiera ser mexicano. Era un ciudadano estadounidense nacido el 20 de enero de 1976 en Bakersfield, California. En el camino, el señor Yosi Locote se encontró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, donde se unió a una pandilla callejera y también incursionó en el rap. Estoy seguro que más de uno de mis amigos mexicanos reconocen estas 2 canciones suyas icónicas, y estas fueron también las canciones que lo colocaron en el mapa como uno de los raperos más importantes de su país. Era un OG en el juego. Rapeaba sobre experiencias en la calle, pero de una manera muy honesta, algo así como la versión mexicana de Snoop Dogg. Y digo esto en el buen sentido. Pero el mayor error que cometió Locote durante su vida fue asociarse con uno de los mayores enemigos del 4 letras. Y no fue el Chapo ni el cártel de Sinaloa. Fue el criminal y narcotraficante emprendido, el Cholo. Ahora, antes de decir algo más, quiero que realmente entiendas algo aquí. Las pandillas callejeras mexicanas, la mafia y los cárteles operan en diferentes rincones del inframundo criminal. Pueden tener 1 o 2 trabajos juntos, pero todos son entidades separadas y apenas cruzan los límites del otro. Sin embargo, cuando lo hacen, las cosas se calientan y la gente muere. Y así es exactamente como mataron a Mr. Yosi Locote. Era miembro de la pandilla callejera de Los Ángeles, Florence 13. Tienen las manos sucias con polvo blanco por el contrabando de drogas y con sangre de los cientos de asesinatos que han orquestado. Y aunque esta pandilla se originó en Los Ángeles, se estableció un capítulo mexicano después de que Estados Unidos lanzara la operación Joker's Wild, deportando a cientos de estos pandilleros de regreso a México y acusando a muchos más con cargos federales. Yosi Locote era un miembro de alto rango de Florence 13, a pesar de ser una estrella del hip hop. Se alineó con otro grupo llamado Los Sureños, una pandilla del sur de California vinculada a la mafia mexicana. Hacen alarde de sus pañuelos azules asociados con las pandillas sureñas y adoptan lo que se conoce como el código de vestimenta cholo: llevar la cabeza rapada y usar camisetas grandes. Como expliqué, los cárteles no necesariamente se preocupan por los asuntos de las pandillas callejeras, pero después de que el sello de rap estadounidense Círculo Asesino contratara a Mr. Yosi Locote, quien lanzó su primer álbum en 2012 titulado 13 Hood Rules, las cosas se calentaron. Los 13 de Florencia lucharon por ganar más territorio en Guadalajara, pero al mismo tiempo, el 4 letras era relativamente nuevo en la ciudad. Estuvieron detrás de masacres, emboscadas mortales a las fuerzas de seguridad y un ataque con lanzacohetes contra varios helicópteros militares. Pero lo único que hizo el 4 letras para calmar la tormenta fue secuestrar a Mr. Yosi Locote.
17 de abril de 2018, 2 días antes de que su cuerpo sin vida fuera encontrado, Mr. Joe Silocote fue secuestrado en un mercado local en Guadalajara. Su secuestro fue orquestado por el Cuatro Letras y, por mucho que odio decirlo, fue un movimiento muy calculado por parte del cártel. Sabían que una de las principales razones detrás del repentino aumento de las pandillas callejeras era la influencia de Mr. Joe Silocote en la zona. Si él se iba, sus asociados no tendrían a nadie a quien admirar, lo que les facilitaría entrar y abatir a la pandilla. Al estilo típico del Cuatro Letras, no solo le dispararon una bala en la cabeza, sino que lo sujetaron mientras lo apuñalaban sin piedad hasta matarlo con un desarmador. Por más doloroso que haya sido, no se detuvieron allí. Dejaron una nota como siempre, y esta decía: "Estos les va a pasar a todos los que siguen apoyando a El Cholo". Si bien los fanáticos exigieron justicia, nadie ha sido acusado del asesinato. Y aunque la muerte de Mr. Joe Silocote despertó el interés de los medios nacionales, no fue nada comparado con la tormenta de atención global que se desató la semana siguiente con el arresto de otro rapero llamado QBA. Número 2. QBA. Una regla de oro que todos los miembros del Cuatro Letras están obligados a seguir es nunca, y quiero decir nunca, delatar los asuntos de la organización. El 22 de octubre de 2018, QBA indirectamente se puso en la espalda un blanco al hacer alarde de esta regla de oro. Después de divulgar información clasificada a las autoridades mexicanas sobre algunos de sus asuntos y tratos con el cártel, Cristian Palma, de 24 años, conocido como QBA, era un rapero famoso para el público, pero a puerta cerrada no era más que el títere de El Mencho. Él y el señor Joe Silocote, de quien hablamos antes, fueron los pioneros del rap malandro, que en mi opinión es una banda sonora utilizada para la guerra contra las drogas en el país. Tenía un canal de YouTube con más de 200,000 suscriptores y millones de visitas. Por otro lado, sus videos no eran realmente lo que esperarías de un artista convencional. Fueron filmados principalmente en barrios pobres de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, y mostraban jóvenes baladeando armas y consumiendo drogas. Algunas de sus letras hablaban de meta y las diferentes masacres del cártel, marcando los primeros pasos de QBA en los libros malos del Cuatro Letras. El 19 de marzo de 2018 fueron secuestrados 3 estudiantes de cine: Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Ábalos, en la localidad de Tonalá, en el occidental estado de Jalisco. Estos 3 estudiantes estaban filmando en un rancho perteneciente al Cuatro Letras, lo que llevó a QBA y otros 2 miembros del cártel los confundieran con miembros de un cártel rival. Después de que se informó que estos 3 estudiantes estaban desaparecidos, toda la nación se indignó. Fue México contra el Cuatro Letras. Mientras tanto, en el campo del cártel, QBA y sus hombres todavía asumían que estos tipos eran miembros del cártel rival. Torturaron a uno de ellos, Javier Salomón, hasta su muerte. E inmediatamente esto sucedió, no les quedó otra opción que matar al resto. En un escenario normal, estos tipos habrían dejado los cuerpos en una calle al azar, pero al ver cuán indignados se habían puesto los mexicanos, decidieron derretir los cuerpos en ácido sulfúrico, y QBA fue el hombre para realizar el trabajo. El Cuatro Letras le pagó a QBA unos $150 a la semana para fundir cadáveres en ácido. Y sé lo que estás pensando. Si fuera rapero, ¿no se suponía que ganaría mucho más dinero que eso? Si bien pareciera así por fuera, en realidad no era así. Su sello discográfico se estaba quedando con una gran parte de sus ganancias, dejándolo con migajas. Estaba prácticamente arruinado. Fue después de su arresto y confesión que QBA se metió en muchos problemas. Entonces, ¿qué dijo exactamente? En la confesión, QBA detalló su vínculo con el Cuatro Letras a través de la infame pandilla callejera Infernus 21. Sin embargo, después de que la pandilla se disolvió, se unió al cártel. En algunas letras de sus canciones glorificó el cristal, el crack y algunos inhalantes. Esta fue su forma de rendir homenaje al Cuatro Letras por estar en la cima del mercado de la metanfetamina en el mundo. Durante su confesión, QBA dio un relato completo de la producción de metanfetamina del Cuatro Letras, desde el contrabando de precursores químicos hasta la cocción del producto final en laboratorios clandestinos. ¿Por qué QBA hizo eso? O aquí hay una pregunta mejor. ¿Por qué reveló toda esa información sabiendo muy bien que el Cuatro Letras no se detendría ante nada para matarlo? Bueno, algunos dicen que es porque supuestamente mataron a uno de sus amigos más cercanos, Luis El Cebo Estrada, pero independientemente, QBA debería haberlo sabido mejor. El Cuatro Letras como organización criminal es imparable. Ni el gobierno mexicano, ni la DEA, ni ciertamente la confesión de QBA pueden sacudir los cimientos de las operaciones del cártel. Simplemente se vendió a los policías que podrían devolverlo a manos del cártel, excepto que tenía un plan alternativo:
Tras su arresto y supuesta confesión, varios raperos han lanzado temas para celebrarlo. El más popular de ellos fue Freak UBA de A.B. Pérez, otro rapero que fue arrestado por un doble cargo de asesinato en julio de 2018. QBA ahora es visto como el mesías del hip hop en México. Ha dejado ejemplo consigo mismo de que ni la cárcel ni el gobierno mexicano pueden quitarle su verdad. Actualmente, QBA se encuentra en el penal de Puente Grande de Guadalajara, Jalisco, donde enfrentará la pena máxima de 140 años. ¿Pero está realmente a salvo tras las rejas o orquestarán un ataque desde dentro? Supongo que tendremos que esperar y descubrirlo. Número 1. Lefty SM. El 2 de septiembre de 2023, el famoso rapero mexicano Lefty SM fue asesinado por 3 sicarios en su casa ubicada en Jalisco, México. Algunos dicen que fue un robo que salió mal, pero según su esposa, cree que fue un ataque planeado. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Nacido el 22 de abril de 1992 en San Luis Río Colorado, México, el viaje de Lefty SM hacia el mundo de la música comenzó a una edad temprana. Su apodo zurdo se lo hicieron cariñosamente sus amigos cercanos debido a su condición de ser zurdo. Comenzó a dedicarse a la música a la edad de 16 años mientras mantenía su trabajo diario como mecánico. Su trabajo anterior mostró un sonido estricto de hip hop con ritmos lentos de G-Funk y obtuvo influencias de varios géneros, creando un estilo único y versátil que le permitió alternar sin problemas entre ofrecer compases desenfrenados y cantar con sentimiento. Este estilo único de Lefty SM lo llevó a firmar con el reconocido sello Alzada Records. Fue enorme para él, pero también fue el comienzo de su fin. Figura destacada en la escena del rap urbano de México, Lefty SM obtuvo reconocimiento internacional a través de su canal de YouTube, que acumuló 2.5 millones de seguidores después de su lanzamiento en 2017. Su álbum debut, Avión de Papel, lanzado en 2019, también mostró más de su talento. Siguió con el sencillo patriótico Por mi México, una colaboración con Santa Fe Clan al año siguiente. Lefty también colaboró con pesos pesados del rap como Neto Peña, Jera MX, MC Davo, Dozer One, Darius y El Jambo El Favo. Podría decirse que era el rapero más grande de México hasta que ocurrió el trágico incidente. El 2 de septiembre de 2023, Lefty SM y su esposa Esa Mari estaban acostados en la cama cuando 3 asaltantes armados irrumpieron e intentaron sacarlo por la fuerza de su casa. A no poder hacerlo, recurrieron a la violencia, abrieron fuego y huyeron del lugar. Lefty SM recibió 2 disparos, fue llevado de urgencia al hospital, pero murió a causa de sus heridas aproximadamente a la 1:15 AM. Su última actuación en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México ahora es un recuerdo inquietante para todos sus fans. ¿Quién es el responsable? Les mentiría si les dijera que estoy 100% seguro de que los hombres armados eran sicarios del cártel, pero al mismo tiempo, muchos sugieren que fueron miembros del Cuatro Letras, siendo que Lefty vivía en su ciudad. Pero opiniones más recientes sugieren que era un tipo llamado El Obi quien quería muerto a Lefty. Se dice que El Obi tiene algunas conexiones con los cárteles, por lo que todos los dedos todavía apuntan al Cuatro Letras. Pero ya sea que hayan tenido o no mano en su asesinato, Lefty SM sería recordado por su legado en la escena del rap mexicano para las generaciones venideras.